¿Sabías que Dios prohibió a ciertas criaturas ingresar al arca de Noé? ¿Alguna vez te has preguntado por qué se eligieron algunas especies, mientras que otras, aún más impresionantes, quedaron fuera? Si quieres descubrir los secretos detrás de esta misteriosa decisión, quédate conmigo hasta el final de este video. Te llevaré por un camino fascinante que te hará repensar todo lo que pensaste sobre la inundación, los animales limpios e impuros e incluso las nepilinas. Antes de comenzar, suscríbase al canal y habilite notificaciones para no perder ningún contenido exclusivo sobre temas bíblicos profundos. Ahora, exploremos este misterio juntos. Cuando Dios decidió purificar la tierra con la inundación, su enfoque estaba en los seres que respiraban a través de las fosas nasales. Los peces y otras criaturas acuáticas no necesitan ser salvadas en el arca, ya que el agua era su hábitat natural. Esto significa que mientras la tormenta devastó los continentes, la vida submarina siguió su curso. ¿Pero todo sobrevivió? Algunos creen que el cambio drástico en el medio ambiente también afectó a las especies marinas, lo que llevó a la extinción de algunos. Además, el aumento de las aguas puede haber convertido ecosistemas enteros. ¿Ha cambiado la salinidad de los océanos? ¿Fuiste destruido? No hay una respuesta definitiva, pero es fascinante imaginar cómo se ha impactado la biodiversidad. Lo que sabemos con certeza es que, a diferencia de los animales terrestres, los peces no necesitaban la intervención de Noé. El hecho de que los peces no se hayan afectado directamente nos recuerda cómo Dios trabaja de una manera que no siempre nos damos cuenta. Mientras que la humanidad enfrentó un juicio divino, el mundo submarino siguió su rutina. Esta diferencia entre lo que está arriba y lo que está debajo de las aguas puede tener un profundo simbolismo espiritual, algo que podemos reflexionar sobre nuestra propia vida hoy. En cualquier caso, la inundación no eliminó por completo la vida del planeta. Pero si Dios decidió reiniciar la humanidad, ¿por qué podrían continuar algunas criaturas sin esa limpieza? ¿Qué nos revela esto sobre el propósito divino? Estos problemas nos llevan a otro punto importante: ¿a quién se le ha permitido ingresar exactamente al arca? Exploremos esto a continuación. Dios instruyó a Noé a traer al arca solo animales terrestres y aves, asegurando la supervivencia de las especies esenciales para la renovación de la creación. Esto nos muestra que el propósito del arca no era preservar toda la biodiversidad, sino seleccionar a aquellos que desempeñarían un papel clave en el nuevo mundo post-dilece. ¿Alguna vez has imaginado la logística de eso? Un verdadero zoológico flotante, pero sin los desafíos de comidas de peces o criaturas acuáticas. Curiosamente, Noé tomó más limpios que los animales impuros, siguiendo una lógica que fue más allá de la simple preservación. Estos animales se usarían tanto para alimentos como para sacrificios, algo que ya era parte de la relación de los hombres con Dios incluso antes de la ley de Moisés. Esto nos da una pista sobre la importancia de la obediencia a los principios divinos incluso antes de que se establezcan las reglas formales. La elección de los animales también trae un detalle interesante: ¿cómo sabía Noé que eran los limpios y inmundos? Si esta diferenciación solo aparece en la ley dada a Moisés siglos más tarde, esto sugiere que este conocimiento ya existía entre los fieles del tiempo, reforzando la idea de que Dios siempre guió a los hombres sobre lo que era puro y aceptable en su presencia. Estos detalles nos hacen darnos cuenta de que la inundación no era solo un castigo, sino una forma de reorganizar la humanidad de acuerdo con los estándares divinos. Si imaginamos la escena, es curioso pensar cómo se comportaron estos animales dentro del arca. ¿Duermió Dios la mayor parte del tiempo para evitar el caos de un espacio cerrado lleno de especies diferentes? La Biblia no ingresa estos detalles, pero está claro que su supervivencia fue milagrosa. Este episodio nos recuerda que cuando seguimos las pautas de Dios, incluso se ocupa de los detalles más pequeños para que todo salga bien. ¿Está el texto en línea con lo que esperas? Si necesita ajustes, avíseme. Si está bien, escriba. Para ir al siguiente tema. La distinción entre animales limpios e impuros ya existía ante la ley de Moisés, lo que muestra que este conocimiento no surgió de la nada. Noé recibió instrucciones específicas para tomar 7 parejas de animales limpios y solo una pareja de los inmundos. Esto sugiere que esta diferenciación ya era parte de la relación entre Dios y los hombres mucho antes de que se formara el pueblo de Israel. Pero, ¿por qué fue tan importante esta separación? Se usaron animales limpios para alimentos y sacrificios. Después de la inundación, cuando la tierra todavía se estaba recuperando de la destrucción, la carne se convirtió en una fuente esencial de comida para Noé y su familia. Además, los sacrificios eran una forma de expresar gratitud y adoración a Dios, simbolizando la necesidad de redención. Es interesante observar que esta práctica continuó durante siglos,
hasta que Jesús se ofreció como el sacrificio perfecto. Los animales impuros no eran adecuados para el sacrificio, en muchos casos, ni para la comida. Podrían tener funciones ecológicas específicas, como la limpieza terrenal, ya que muchos eran necrófagos. Esta separación también puede haber servido como una prueba de obediencia para Noé y su descendencia. ¿Todavía hay principios que debemos seguir incluso sin comprender completamente las razones hoy en día? Esta distinción entre puro e impuro también tiene significado espiritual. Dios quería que su pueblo se separara, diferente de otras naciones. Justo cuando le indicó a Noé que hiciera esta diferenciación entre los animales, luego llamaría a Israel a ser un pueblo santo, separado del resto del mundo. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos viviendo para diferenciarnos o estamos mezclando con todo lo que nos rodea sin discreción? ¿El texto es de acuerdo con lo que esperas? Si necesita ajustes, avíseme. Si está bien, escriba. Para ir al siguiente tema. Las nepilinas son uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. Génesis 6 menciona que eran gigantes y surgieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este pasaje genera muchas interpretaciones. Algunos creen que los hijos de Dios eran descendientes de Sete, mientras que otros entienden que eran ángeles caídos que tomaron mujeres humanas como esposas. Cualquiera sea la explicación, el resultado fue una generación corrupta y violenta. ¿Qué hace que las nefilinas sean tan relevantes para la historia de la inundación? Según algunas interpretaciones, esta raza de gigantes contribuyó a la degradación moral de la humanidad. Eran poderosos y, al parecer, extremadamente violentos. La tierra estaba llena de corrupción y violencia, y Dios decidió intervenir antes de que todo se perdiera por completo. La inundación era más que un juicio contra los pecados comunes de la humanidad, era una forma de limpiar la tierra de algo que no debería existir. Si las nefilinas eran híbridos de ángeles y humanos, ¿tenían almas inmortales? Este es uno de los problemas que generan debates hasta el día de hoy. Algunos estudiosos sugieren que los espíritus de nefilina no han encontrado descanso después de la muerte y se convirtieron en demonios que afectan a la humanidad hasta el día de hoy. Esto explicaría por qué Jesús tuvo tantos enfrentamientos espirituales en todo su ministerio, expulsando a los demonios de personas atormentadas. Cualquiera que sea el origen exacto de las nepilinas, una cosa es segura: Dios quería purificar la tierra y restaurar el orden. La inundación no fue solo una destrucción masiva, sino un intento de comenzar. Esta historia nos enseña que cuando la humanidad se aleja de Dios y se sumerge en el pecado, las consecuencias pueden ser desastrosas. ¿Estamos viviendo similares a los tiempos de Noé? ¿El texto es de acuerdo con lo que esperas? Si necesita ajustes, avíseme. Si está bien, escriba. Para ir al siguiente tema. El pecado de la humanidad antes de la inundación se describe como una profunda corrupción, donde el mal predominaba en todos los corazones. En Génesis 6:5, se escribe que toda la imaginación de los pensamientos de tu corazón era continuamente malo. Este no es solo un pecado común, sino una verdadera depravación moral y espiritual. La violencia era rampante y el respeto por Dios había desaparecido. Esto nos lleva a reflexionar: ¿qué pasaría hoy si este nivel de maldad se hiciera cargo de la tierra? Sin embargo, en medio de toda esta corrupción, había un hombre que se destacaba: Noé. Noé no era perfecto, pero fue justo y caminó con Dios. Su fe y obediencia fueron las únicas cosas que impidieron la destrucción total de la humanidad. Este hecho es un gran recordatorio para nosotros, incluso cuando el mundo que nos rodea parece estar sumido en el caos. Aún podemos ser una luz, marcando la diferencia a través de nuestra fe y acciones. Dios se lamentó después de haber creado la humanidad. Vio que había hecho un gran fracaso, porque los seres humanos, en su libertad, eligieron el mal. Este arrepentimiento de Dios es profundo, lo que revela su tristeza por ver su creación tan lejos de la intención original. Pero el arrepentimiento divino no es como el nuestro. Sabía lo que estaba haciendo y, en su sabiduría infinita, la inundación era el camino hacia una nueva oportunidad para la humanidad. A veces necesitamos una purificación radical para volver a los caminos de Dios. Noé, al construir el arca, no solo obedeció a Dios, sino que también se convirtió en un asilo de esperanza. La inundación fue una acción directa contra la corrupción, pero también una demostración del amor de Dios para darle a la humanidad una nueva oportunidad. A través del sacrificio de Noé y su familia, se restauraría una nueva generación. Y en cierto modo, esto se refleja en nuestro propio viaje espiritual. Dios ofrece una nueva oportunidad cada vez que nos arrepentimos y buscamos la transformación. ¿Es el texto como se esperaba? Si necesita ajustes, estoy disponible.
Si está bien, escriba, para que podamos ir al siguiente tema. Después de la inundación, la Biblia sugiere que, a pesar de todo el juicio y la destrucción, las nefilinas, los gigantes mencionados en Génesis 6, pueden haber regresado de alguna manera. Aunque la inundación fue un evento catastrófico y purificó la tierra de gran parte de la corrupción, algunos textos indican que estos gigantes, o seres similares, aparecieron nuevamente en generaciones posteriores. En los números 1333, por ejemplo, los espías que fueron enviados a la tierra prometida informaron al ver a hijos de Anak, que eran descendientes de las nefilinas. Esto sugiere que de alguna manera estos seres podrían haberse multiplicado nuevamente, tal vez a través de otra intervención sobrenatural. La posible continuidad de las nefilinas después de la inundación es un misterio que generó mucho debate entre académicos y teólogos. Muchos creen que la influencia de los ángeles caídos en los humanos puede haber persistido de alguna manera, a pesar de la destrucción causada por la inundación. La idea de que los ángeles caídos, o hijos de Dios mencionados en Génesis 6, podrían haber regresado en algún momento, generando estos seres híbridos, es una especulación que se cuelga sobre la narrativa bíblica, pero no podemos decir con certeza cómo sucedió. Sin embargo, lo que sabemos es que incluso con la inundación, la corrupción no fue completamente erradicada. Las nefilinas, o sus descendientes, surgieron nuevamente, mostrando que la naturaleza humana todavía estaba inclinada al pecado. Esta es una lección importante para todos nosotros, incluso ante grandes transformaciones o juicios. La tendencia al error aún está presente, y se requiere una vigilancia constante. La historia de Noé y Flood no se trata solo de un evento del pasado, sino una advertencia sobre la necesidad de mantener la fe y la moralidad en un mundo que constantemente enfrenta la tentación del mal. Estos gigantes porcicultores, como los anachins y los embutidos, continuaron representando una amenaza. Su fuerza y tamaño fueron un desafío no solo para el pueblo de Dios, sino también para el orden muy natural de la creación. Simbolizaron una resistencia al plan divino, algo que Dios eventualmente enfrentaría con la aparición de un nuevo liderazgo, como Josué y sus guerreros. Esta confrontación nos enseña que, incluso en tiempos de adversidad y amenazas, Dios siempre plantea instrumentos para que su plan se cumpla. ¿Está el texto de acuerdo con el esperado? Si es así, escriba. Para ir al siguiente tema. Si quieres ajustes, estoy disponible. Jesús, en Mateo 24, 3739, hizo una comparación interesante entre los días de Noé y los últimos días, cuando se acerca el juicio final. Dijo que, como era en los días de Noé, la gente estaría viviendo su vida diaria, sin darse cuenta de la inminente llegada del juicio divino. Noé, el predicador de la justicia, estaba construyendo el arca mientras el mundo a su alrededor todavía era indiferente a su mensaje. Las personas estaban tan absorbidas en sus rutinas, bodas, partes e incluso en violencia y corrupción, que no vieron que el juicio se acercara hasta que fue demasiado tarde. En los días de Noé, la sociedad estaba inmersa en una inmensa corrupción, y las personas se rindieron a la violencia, ignorando las advertencias de Dios. Lo mismo puede decirse de hoy. La humanidad continúa viviendo de manera intransigente con principios divinos, centrados en sus propias ambiciones y deseos, como si la vida fuera eterna y sin consecuencias. Y al igual que en los días de Noé, muchos continúan ignorando las señales que Dios ha enviado a advertir de los últimos días y el regreso de Jesús. Este paralelo entre los días de Noé y los últimos días tiene una advertencia seria para nosotros. El juicio divino no será algo que ocurrirá repentina e inesperado solo para aquellos que ignoran, sino para toda la humanidad. Las personas estarán tan inmersas en su vida diaria y preocupaciones que, al ver que el juicio de Dios se acerca, será demasiado tarde para cambiar su conducta. Jesús nos invita a estar atentos y preparados, no ser engañados por las distracciones del mundo, sino mantener nuestra firma de fe y nuestra relación con Dios fortalecida. La reflexión que podemos tomar de esto es que, así como Noé fue un signo de salvación para su generación, también podemos ser signos de cambio y transformación para quienes nos rodean. Si mantenemos la vigilancia y nos dedicamos a vivir como la voluntad de Dios, podemos ayudar a otros a prepararse para el gran día del Señor. El tiempo de Noé nos enseña a estar atentos, no a que la rutina nos elimine de la realidad del juicio divino que vendrá, y recordar que el juicio de Dios es una realidad y está más cerca de lo que pensamos. ¿Sabías que mientras todos hablan de los animales que Noé llevó al arca, algunos seres misteriosos tenían prohibido abordar? Así es, hay criaturas que, según la Biblia, no fueron elegidas para sobrevivir a la inundación. Pero, ¿por qué Dios haría eso?
¿Qué tiene de especial estas criaturas que las harían inadmisibles en el arca de Noé? Muchos se centran en animales limpios e impuros, pero lo que pocos saben es que hay algo mucho más profundo que involucra a estas criaturas prohibidas. Los seres gigantes, los ángeles caídos e incluso las nepilinas están involucrados en este misterio. Si has pensado que sabes todo sobre el arca de Noé, prepárate para descubrir algo que cambiará tu visión de la inundación. Ahora que sabes un poco más sobre estas misteriosas criaturas y las razones detrás de tu exclusión del arca de Noé, te mantengo para reflexionar qué está más oculto entre esta historia. Si pensabas que la Biblia solo hablaba sobre animales conocidos, la verdad es que todavía hay muchos misterios por descubrir. La inundación fue más que una catástrofe, fue un juicio divino que afectó a toda la tierra, y comprender estos detalles puede ayudarnos a comprender mejor la relación entre Dios y la humanidad. Si le gustó este contenido y desea seguir explorando temas bíblicos tan profundos, asegúrese de suscribirse al canal y activar notificaciones. ¿Quién sabe qué más revelaremos en los próximos videos? No te lo pierdas.